Para comenzar, les daremos la definición de simetría. La simetría es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Podemos saber intuitivamente que algo es simétrico, pero se requiere un método preciso para describir cómo un objeto o molécula es simétrico. Para ello, usamos los grupos puntuales, los cuales nos proporcionan una forma de indicar la simetría sin error alguno. Para entender qué es un grupo puntual, debemos hablar de lo que es un elemento de simetría, el cual es una identidad geométrica sobre la que tiene lugar la operación de simetría, entre los que se encuentran el punto, la línea y el plano. Los elementos de simetría son 5, y cada uno de ellos está asociado a una operación de simetría. Las operaciones de simetría son acciones que mueven los núcleos de una molécula de una a otra posición físicamente indistinguibles de la original. A continuación se describen los elementos de simetría. Elemento de identidad. La operación identidad deja a la molécula sin cambio alguno y es la única operación de simetría que tiene cualquier molécula y no requiere de ninguna operación de simetría. Se denota con una E. Eje de simetría. Se rota la molécula por 360 grados sobre n alrededor de un eje en el sentido de las manecillas del reloj n enteros. Si una rotación deja a la molécula en coincidencia con ella misma, Cn es un elemento de simetría de la molécula. Vamos a un ejemplo. Ahora ejemplificaremos este eje de rotación con la molécula de trifluoruro de boro. Si colocamos esta molécula en el plano X, Y, el eje rotacional se va a encontrar perpendicular a este plano, o sea, en el eje Z. Así, haremos girar esta molécula sobre el eje de rotación las veces que sea necesaria para que regrese a la posición en la que se encuentra en este momento. Ahora haremos esta rotación. Rotamos la molécula una vez, dos veces y tres veces hasta que llega a la posición en la que se encontraba al inicio. Esto quiere decir que la molécula de trifluoruro de boro tiene un eje rotacional C3. Plano de simetría. Una reflexión en torno a un plano de simetría cambia a un átomo por otro situado a la misma distancia al otro lado del plano. El primero es cuando el plano es perpendicular al eje principal de rotación y se denota con sigma h. El otro caso es cuando el plano es paralelo al eje principal de rotación y se denota con sigma b. Centro de inversión. La operación que se realiza para este elemento de simetría consiste en buscar la posibilidad de desplazar en línea recta cualquier átomo de la molécula a través de un solo punto hasta un átomo idéntico a la misma distancia, al otro lado del centro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo ejemplificaremos con esta molécula de etano en proyección de Cavallet. Se realizará lo siguiente. A partir de este átomo de hidrógeno, se trazará una línea recta que va a pasar por un punto en el centro de la molécula y va a llegar hasta este otro átomo de hidrógeno. Así tenemos que esta línea recta pasa por este punto de acá. Podemos hacer lo mismo con estos dos átomos de hidrógeno y lo mismo con estos otros dos átomos de hidrógeno que son equivalentes. Así tenemos que las tres líneas rectas pasan por un mismo punto. A este punto es al cual le llamamos centro de simetría o centro de inversión. Eje impropio. Es una operación que combina dos operaciones de simetría y consiste en una rotación propia seguida de una reflexión en torno a un plano perpendicular al eje de rotación, como se nota en el ejemplo. El conjunto de operaciones de simetría generados por los elementos de simetría de una molécula constituyen un grupo de simetría o grupo puntual. El siguiente diagrama de flujo se puede seguir de manera muy sencilla para que pueda asignarse un grupo puntual a una molécula o ion molecular.
Veremos algunos ejemplos para determinar el grupo puntual de algunas moléculas. Vamos a determinar el grupo puntual para la molécula de pentacloruro de fósforo. ¿Es lineal? Podemos observar que no lo es. Ahora nos preguntan si tiene dos o más ejes de simetría con n mayor o igual a 3. Podemos observar que esta molécula posee eje de simetría n igual a 3, que es este. Si hacemos rotar la molécula de esta forma, 1, 2 y 3 veces, regresa a la posición inicial. Entonces este eje es un C3, pero solamente contiene 1, así que esto no lo cumple. Ahora, ¿tiene algún eje de simetría? Pues además de este, podemos observar que sí, tiene otros ejes de simetría. Por ejemplo, hacemos rotar a la molécula a través de este eje, 1 y 2 veces, para que regrese a la posición inicial. Este eje es por lo tanto un C2. También lo contiene este cloro y este cloro, o sea que tiene 3 ejes C2. Entonces nos dirigimos hacia esta pregunta y dice tomar el Cn de mayor orden, el cual es el C3. NC2 perpendicular a Cn, o sea, este eje C2 es perpendicular al que habíamos visto al principio y podemos notar que sí lo es. Así continuamos para este lado. Nos pregunta si existe un plano de simetría sigma h. El plano de simetría sigma h debe ser perpendicular al eje principal. Vemos que si este plano, que es el sigma h, es perpendicular al eje principal C3. Por lo tanto, lleguemos a que esta molécula es del grupo puntual DNH, con n igual a 3. Ahora determinaremos el grupo puntual para la molécula de tetracloruro de carbono. ¿Es lineal? Aquí podemos notar que no es lineal. Ahora nos preguntan si tiene dos o más ejes de simetría con n mayor o igual a 3. Si tomamos este como eje de simetría y rotamos la molécula en torno a él, 1, 2 y 3 veces hasta llegar a la posición inicial, podemos ver que es un eje C3. Para cada cloro hay un eje de este tipo, entonces tiene 4 ejes C3. Tiene un centro de inversión. Si trazamos ejes que pasen por el átomo de cloro a través del átomo de carbono hacia una posición opuesta, tendremos 4 ejes, los cuales podemos observar que no terminan en otro átomo de cloro, así que no tiene un centro de inversión. Y entonces decimos que es una molécula TD. Ahora ejemplificaremos un grupo puntual de 6H con la molécula hexacloruro de benceno. Siguiendo el diagrama de flujo nos indica si la molécula es lineal o no lo es. Como se puede ver, no es así. Posteriormente nos pregunta si la molécula tiene dos o más ejes de simetría con n mayor o igual a 3. Se traza un eje de simetría perpendicular a la pantalla en el cual se tiene un C6, ya que se rota la molécula en 6 ocasiones para regresar a su posición inicial. 3, 4, 5, 6 veces. Posteriormente se trazan 3 ejes que atraviesan el eje de simetría de cloro a cloro, como se observa aquí. A través de uno de ellos haremos girar la molécula para ejemplificarlo. Por lo que esta molécula contiene 3C2. Posteriormente nos pregunta si tiene un eje de simetría. Como lo habíamos dicho antes, así es. Ahora se toma el centro de simetría como el mayor y nos pregunta si NC2 es perpendicular al eje principal, y así es, ya que los 6 cloros se encuentran en un plano perpendicular al eje principal. Finalmente nos pregunta si existe un plano de simetría horizontal, o sea sigma h, el cual debe ser perpendicular al eje principal, y sí lo tiene.
por lo que se deduce que la molécula hexacloruro de benceno tiene el grupo puntual D6H. Ahora veremos el grupo puntual C3B con la molécula tricloruro de fosforilo. Nos pregunta si la molécula es lineal y no lo es. Nos pregunta si tiene 2 o más CN con N mayor o igual a 3. Podemos observar que tiene un eje C3, 1, 2 y 3. Y este es el único eje de simetría que posee la molécula. Nos pregunta si tiene un eje principal. Sí, como acabamos de verlo. Posteriormente nos pregunta si NC2 es perpendicular a CN. No, debido a que solo tiene un eje de simetría. Sigma H no se tiene en esta molécula debido a que no posee un plano horizontal. N sigma B sí, tiene 3 planos sigma B paralelos al eje de simetría. 1, 2 y 3. Por lo que se concluye que la molécula pertenece al grupo puntual C3B. Hola, yo soy Jorge. Y yo, Yasmín. Y esto fue Simetría Molecular.